Sí, está prendido. Bueno, buenas noches. Como Fran ya lo dijo, llevo varios años en la industria. Yo diría que como más de 11 años, siendo como en todo el ecosistema de JavaScript, principalmente como frontend. Y en los últimos años he estado también aprendiendo un poquito de lo que sería el backend del ecosistema de JavaScript, que sería con Node.js. Y bueno, hay un disclaimer, y es que el código que voy a mostrar, pues básicamente no estoy seguro de que funcione porque nunca lo puse a correr, nunca lo puse a correr. O sea, es básicamente el código yo sé que podría funcionar, pero no estoy seguro 100% de que funcione. Así que tampoco tengo un repo, pero me imagino que en algún momento lo voy a subir para que lo compartan para que lo puedan ver. Estoy seguro de que funciona, pero no puedo estar 100% seguro. Entonces es básicamente eso. Y además porque sería complicado, porque pues hay código que debería correrse en Astro, otro que debería correrse en React, otro que debería correrse con Next, y entonces no tenía tiempo de ponerme a montar todos los ambientes para traer como una demo funcional de cada patrón. Esto no puede correr para atrás, o subir. Mm. Bueno, entonces, para empezar, un poco de historia. Y bueno, de hecho voy a empezar por otro lado. ¿Por qué llegué yo a este tema? Y es que básicamente en algún momento, y gracias a uno de los coorganizadores de la comunidad, Cristian, que me empezó a hablar como de Jamstack, que en su momento, eso fue hace como 3 años que era muy famoso hablar de Jamstack, y básicamente todo el mundo está hablando de Jamstack. Entonces yo decidí montar mi página personal en Gatsby, que en su momento era un framework bastante popular, y Gatsby pues tenía unos patrones de renderizado bien interesantes que en su momento marcaron bastante la diferencia en lo que tiene que ver con el patrón de renderizado de Static Site Generation. Entonces empecé como a estudiar un poquitico más al respecto y me empecé a dar cuenta de que había maneras diferentes de poder tener una aplicación web o una página web o un blog de maneras muy óptimas. Entonces empecé como a estudiar un poquitico eso, y así fue como llegué como a este tema, que de hecho lo seguí estudiando, y he probado frameworks y librerías del ecosistema por varios años. Entonces, un poquitico de historia. Los patrones de renderizado básicamente surgieron como respuesta a desafíos de construir aplicaciones web más interactivas y dinámicas. A medida que las aplicaciones se volvieron más complejas, surgió la necesidad de tener una forma más eficiente y escalable de manejar este renderizado y actualización de la interfaz del usuario en el navegador. El primer patrón de renderizado conocido es el Server-Side Rendering, que básicamente lo que hace el Server-Side Rendering es que construye la página web completa en el servidor y la envía al navegador del usuario. Este enfoque fue popular durante muchos años, como alrededor de 5 años fue muy popular, y de hecho aún se utiliza en muchos sitios web. Sin embargo, y debido a la creciente popularidad y al nacimiento de JavaScript, obviamente, a la creciente popularidad de las páginas de los sitios web, de las aplicaciones de una sola página, las SPA, los Single Page Applications, se desarrolló un nuevo enfoque de renderizado que es el Client-Side Rendering, o CSR, en el cual el navegador del usuario construye la página dinámicamente utilizando JavaScript, y simplemente si se necesitan datos, se solicitan a través de una request a un endpoint del servidor, igual pues temas de base de datos y demás. Sin embargo, este renderizado del lado del cliente también tiene sus problemas, y es que, denme un segundo por favor, y es que básicamente se puede volver bastante lento, se puede convertir en una experiencia bastante lenta y poco optimizada por los motores de búsqueda, que también eso hizo parte pues como de un elemento muy disruptor en la industria, y fue el nacimiento del SEO, que básicamente eso cambió completamente la manera en cómo tuvimos que empezar a desarrollar aplicaciones por temas de velocidad, indexación de motores de búsqueda y demás. Entonces, por lo tanto, surgieron patrones de renderizado híbridos, que sería como combinar el server-side rendering con client-side rendering, lo que permitía una experiencia de usuario más rápida y escalable. Ahorita les voy a hablar de eso.
está el server-side rendering with client hydration, existe el universal rendering que mucha gente tiende a confundirlo y pensar que son lo mismo. Y bueno, les voy a mostrar como un timeline. Y pues para los que no sepan, la primera página web que se lanzó a producción, por decirlo de alguna manera, fue en el 89. Fue hecha y desarrollada por Tim Berners-Lee, que básicamente es considerado el padre de la www. Y pues básicamente consistía en un archivo estático que se generaba en el servidor y se mandaba al navegador y hasta luego. O sea, porque para los que no lo sabían, JavaScript nació en el 95, en diciembre el 4 de diciembre del 95 nació JavaScript y el 17 de diciembre del 2006 nació CSS. Así que primero estuvo JavaScript que CSS por un añito. Pero básicamente sucedió eso. En los 90 y pues, con la llegada de JavaScript ya era posible generar y manipular el contenido del lado del cliente sin necesidad de estar mandando requests todo el tiempo al servidor por cada acción del usuario. Después, sí, como les dije, JavaScript nació en el 95, después llegó CSS y ya en el 2000, pues ya JavaScript ya como consolidado como un lenguaje bastante optimizado y utilizado. Pero lo que pasa, yo creo que esta slide quedó al revés, pero bueno, a ver, yo veo. Creo que sí quedó al revés. Porque básicamente, no recuerdo, creo que Ajax nació en el 2015, si mal no jQuery nació en el 2015, que también marcó como una era en el tema de renderizado, porque básicamente nos permitía manipular el DOM por completo y hacer un montón de interacciones en el lado del cliente sin necesidad de estar haciendo peticiones al servidor. De hecho, Ajax emergió como una técnica popular que básicamente permitía agregar este montón de interactividad y hacer cosas que parecían como magia negra en su momento, que era refrescar algunas partes de la página sin necesidad de refrescar, sin necesidad de recargar todo el sitio, que eso era pues como marcó un, un, un boom en su momento. A ver qué me quede. Eh, Después, como les decía, en su momento y debido a los problemas que presentaba renderizar toda la página en el servidor, entonces surgió el client rendering y con el client rendering pues también vinieron los otros problemas porque ya se estaba sobrecargando demasiado el cliente con la necesidad de que todo se hiciera en el cliente. Entonces dijeron como que bueno, vamos a hacer patrones híbridos, que en este caso, como les decía, surgió el Universal Rendering y el Client-Side with Server-Side Rendering with Client Hydration, que básicamente la meta de estos patrones híbridos era tener una carga inicial muy rápida, porque se generaba como el esqueleto y la información básica en el servidor, se mandaba al cliente y ya simplemente el cliente se encargaba de hacer un hydration, una hidratación de información en el lado del cliente, entonces eso permitía que los sitios fueran bastante optimizados. ¿Qué pasó ahí? Que ya no estaba haciendo suficiente estos patrones híbridos y creo que fue como en el 2005. En el 2005 nació Ruby on Rails de Ruby y en el 2006 nació Django de Python, buscando aliviar un poco esta carga del lado del cliente, del lado del servidor, para poder pues como seguir dándole un poco de velocidad a las páginas web. Bueno, ya les dije, en el 2020 nacieron los renderizados estáticos, que no recuerdo bien cuándo fue que nació Jamstack, creo que fue en 2016, si mal no estoy. Y básicamente con Jamstack lo que hacíamos era, teníamos sitios web que básicamente no necesitamos hidratación de ningún tipo. Era simplemente un blog que se generaba con Markdown, por ejemplo. Las APIs eran APIs públicas, utilizamos EDNs y demás. Entonces, ya con eso pues teníamos bastante mejor rendimiento. Ahí está pues el static rendering y el incremental static generation y Jamstack, que no es un patrón de renderizado, es una arquitectura, pero también llegó ahí pues como para mostrar los beneficios que tenían los patrones de renderizado. Y creo que se me olvidó mostrarles algo importante. Espérense que creo que me salté bastantes cosas, pero no hay problema. ¿Eso dónde estaba? Ah, no, está acá. Listo. Ya recientemente esto se ha vuelto para mí un caos completamente, porque básicamente existen una cantidad ridícula de patrones de renderizado. Aquí solamente menciono como 4 de los que me parecen a mí como más interesantes en el momento,
que sería los React Server Components, que pues obviamente son de React. Creo que todavía están como en una fase alfa o beta, todavía no han sido como lanzados públicamente. Sin embargo, Next y la gente de Vercel ya está haciendo cosas bastante brutales ahí. Está Resumability, que lo está trabajando la gente de Cubic, los de Builder.io, y pues por si no han visto Cubic, deberían echarle como una ojeada porque es bastante potente. Está el Selective Hydration y está el Islands Architecture, que lo pueden ver muy fácilmente en Astro. Ahorita les voy a dar más o menos un poquitico de ellos, pero creo que aún así me sigue faltando algo. Y es la razón de por qué elegir un patrón de renderizado correcto es la clave para el desarrollo de una aplicación web. Y es porque básicamente cuando estamos frente a un proyecto que todavía no ha empezado, lo que se llama como un greenfield, que es como estamos mirando qué es lo que vamos a hacer, básicamente nos surgen preguntas de cómo y dónde quiero mostrar el contenido. Y surgen preguntas como, ¿debería renderizarse en un servidor web? ¿Debería hacerse en un runtime de Edge como el que tiene Vercel para Next? ¿Debería hacerse directamente en el cliente? ¿Debo hacerlo todo, debo renderizarlo todo de una vez? ¿Debo hacerlo parcialmente? ¿Debo hacerlo progresivamente? Y pues básicamente la respuesta a estas preguntas críticas dependen en gran medida del caso de uso. Pues no podemos utilizar el mismo patrón de renderizado para un blog que para un shopping, como para una página que venda cosas o para un sitio web de una intranet, cosas por el estilo. Entonces, elegir el patrón de renderizado adecuado puede marcar una gran diferencia a nivel de experiencia del desarrollador, el famoso DX, que básicamente le va a permitir al equipo de ingeniería iterar más rápido en los builds, hacer rollbacks mucho más eficientes, disminuir costos en servidores y demás. Y por otro lado, es que muchas veces cuando se elige el patrón incorrecto de renderizado para una aplicación que apenas están haciendo en una startup y se elige el patrón incorrecto, pues lo que podría ser una idea genial podría irse básicamente a la caneca de la basura, porque podríamos incurrir en costos de procesamiento supremamente altos que podrían ser innecesarios si se hubiese elegido un patrón diferente en su momento. Eh, y bueno, eso sí, ahí me volví un poquitico, pero básicamente es eso. Esto es lo que, esto es lo que les mencionaba. Entonces, para poder crear una gran experiencia de usuario, usualmente lo que tenemos que hacer es hacer optimizaciones y hacer mediciones basadas en el usuario. O sea, serían métricas user-centric, que sean basadas en el usuario. Las más comunes son las Core Web Vitals, las CWB, que básicamente estas métricas nos muestran lo que serían los patrones, los parámetros más relevantes a la hora de la experiencia del usuario. Estamos hablando del time to first byte, del first contentful paint, del largest contentful paint. Ahí están las definiciones, pues las quieren leer, pues las pueden leer, pero básicamente lo que dice es como el time to first byte, dice como es el tiempo que tarda el cliente en recibir el primer byte del contenido de la página. Existe el First Contentful Paint, que básicamente es el tiempo que se demora el navegador en renderizar la primera pieza de código después de que se empieza la navegación. Y el LCP, que es el Largest Contentful Paint, que básicamente es el tiempo que se demora en renderizar la pieza más grande, o sea, ya sea la imagen más grande o el bloque de texto más grande de la página. Aunque no lo crean, estas métricas son supremamente importantes y para los que son desarrolladores y utilizan Spotlight, por ejemplo, en Spotlight les muestra dónde están fallando. Si ustedes tienen una imagen, por ejemplo, que no está optimizada, él les va a decir, hey, el LCP está supremamente alto. Si ustedes tienen un bloque de texto demasiado largo, les va a decir, hey, está fallando. Entonces, es supremamente importante a nivel de experiencia de usuario. A nivel de desarrollo del usuario, lo que les mencionaba ahorita, también es, a nivel de desarrollo, de experiencia del desarrollador, también es muy importante, porque ustedes, miren que se han enfrentado a building times supremamente altos. Ustedes dicen, esto está demorando 15 minutos en hacer un build, que eso es supremamente molesto y retrasa mucho eh, los desarrollos. También está el tema del costo, poder reducir los costos de servidor, ya que pues si tenemos una aplicación que está haciendo request todo el tiempo, pues eso termina también costando un montón. Igualmente ahí está lo del contenido dinámico, el rollback, poder hacer rollbacks fácilmente.
y demás. Y para hacer como un resumen, pues existe esta grafiquita. Entonces ustedes podrían pensar, como, uff, es que hay que tener en cuenta demasiados factores para poder tener una web, un sitio web, una página web que funcione bien. Y pues en realidad no. Si nosotros elegimos el patrón de renderizado correcto, muchos de esos beneficios vienen como lo que se conoce como out of the box. Si ustedes, sin que ustedes tengan que hacer absolutamente nada, estos beneficios ya los tienen por sentado. Y ahorita les vamos a mostrar un poquitico de eso en el código. Entonces, para empezar, eso es mucho texto, pero voy a intentar como decirlo rápido. No les voy a hablar de lo que es cada patrón de renderizado, sino que les voy a mostrar los beneficios no sé cómo se dice cons en español, las desventajas de cada patrón para que ya ustedes vayan viendo por qué es bueno utilizar el uno y por qué no. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los beneficios de utilizar Server-Based Rendering? Que se mejora el SEO. Si ustedes desean construir una página web y necesitan que esté en los primeros resultados de búsqueda de Google, usar Server-Based Rendering es brutal, porque básicamente es que al enviar al navegador una página HTML completa y bien estructurada, los motores de búsqueda pueden indexar mejor la página y mejorar el posicionamiento en los resultados de búsqueda. Al mejorar la velocidad de carga, pues por la misma razón, porque estamos enviando HTML y CSS estático al cliente, la velocidad de carga de la página va a ser mucho más alta. Igual que por los temas del ancho de banda, que es al enviar una versión reducida, una versión estática de la página del cliente, la cantidad de datos que tienen que ser cargados y descargados por el navegador y por el usuario, pues se reduce bastante. Ahorita les vamos a mostrar esto cuando hablemos de los React Server Components. Igual con el tema de la accesibilidad. Como estamos construyendo toda la página en el lado del servidor, entonces cuando la mandamos, para personas que tienen dispositivos un poco antiguos y conexiones un poco lentas, pues el contenido lo pueden acceder más fácilmente. Ya me quedé seco. Las desventajas de utilizar server-side rendering es que tiene una mayor complejidad, ya que la implementación no es tan trivial, o tan trivial no, la implementación es un poco más compleja de lo que podría ser una implementación en el client-side. Lo mismo esta vaina, como le estamos delegando toda la responsabilidad al servidor, entonces aumenta la carga del trabajo del lado del servidor y eso también podría comprometer un poquitico la escalabilidad de la aplicación. Lo mismo que con la interactividad. Como estamos enviando al navegador una versión estática de la página, la interactividad de la página puede verse comprometida, ya que ciertas funciones y animaciones, efectos visuales y demás, pues tienen que ser como reducidos también. Y se incrementa pues, un mayor tiempo de respuesta inicial, ya que el servidor tiene que construir todo primero antes de enviar al cliente, y pues eso tiene una penalización en tiempo de que si que tienes una conexión a internet muy lenta, pues te vas a demorar un montón trayendo esa carga inicial y pues eso ya se ha reflejado en ese mayor tiempo de respuesta inicial. Como les comentaba, debido a esos cons que tiene el Server-Side Rendering, nació el Client-Side Rendering, que básicamente las ventajas que tiene es que tiene una alta interactividad, ya que el proceso de renderizado ocurre del lado del cliente, lo que, lo que quiere decir que la aplicación puede ofrecer una alta interactividad y capacidad de respuesta casi que inmediata pues, al usuario. Se reduce la carga al servidor por obvias razones, y tenemos la ventaja de que podemos hacer desarrollo modular, ya que podemos separar el código del lado del servidor y el lado del cliente, lo podemos hacer mucho más modular, lo que permite que sea más fácil de mantener. Las desventajas, el SEO. No sé si ustedes se han dado cuenta cuando están desarrollando una página web que es solamente con React, ustedes lo único que tienen en HTML es un div que generalmente tiene un ID que es root o app, y después con React le inyectan toda la página. Pues cuando los crawlers o los spiders de los navegadores, de los motores de búsqueda van a revisar qué hay en su página, se van a encontrar con un div que está vacío o que está minificado, porque lo que hace Wonders es minificar todo ese JavaScript y meterlo ahí en una línea. Entonces, para los crawlers o spiders, que no sé cuál de los dos es, eso no es leíble.
Entonces, cuando van a indexar, dicen, aquí no hay nada para indexar, next. Y entonces eso es un problema gigante. Tiempo de carga inicial, ya que hay que cargar un montón de archivos de JavaScript. Y si estamos, o sea, si no hicimos una optimización inicial de hacer un code splitting, tree shaking y demás técnicas, pues el bundle va a ser gigante de JavaScript, al igual que el de CSS y al igual que el de HTML. Va a ser cosas que van a ser complicadas de cargar inicialmente. Lo de la accesibilidad es lo mismo que les decía. Si hay personas que tienen limitaciones visuales y demás y están intentando leer la página con estas aplicaciones que van a encontrarse con un div y tienen que esperar a que la página se cargue para poder empezar a navegarlo y ver las interacciones. Y pues sin lugar a dudas están los problemas de seguridad, ya que el lado del cliente es el encargado de renderizar de la aplicación. Esto podría potencialmente, si no se pone cuidado, introducir posibles vulnerabilidades de seguridad como los ataques de scripting y de código. Entonces ya pues hay que ponerle cuidado a eso pues. Y como les decía, a raíz de las falencias que tenían los dos patrones de renderizado anteriores, fue que los desarrolladores, creo que por esta época fue donde ya nació React y Angular. Entonces, al darse cuenta de estos problemas, dijeron, bueno, vamos a utilizar patrones híbridos, que como les decía, es una mezcla de server-side rendering con client-side rendering. Y también lo que les decía es que mucha gente tiende a confundir universal rendering con server-side rendering. Es casi lo mismo, pero tienen diferencias muy pequeñitas. Básicamente, el universal rendering es una técnica en la que creo que no le he mostrado nada de código. Y sí tenía código. Ahí me disculpan, pero los nervios. Ah, ¿dónde está el edito? Ahí disculpan, sí. Pero creo que sí tenía código. Ah, acá está. Ahora lo bueno va a ser cuál es. Este no. ¿Alguien ve con la carpeta que dice SSR? Pues si supiera. La última, ¿cierto? Ah, bueno. Entonces, uy, pero, a ver. Hasta yo. Bueno, este sería un ejemplo de lo que sería client-side server-side rendering con Express. Express no solamente para generar endpoints y ya, y no solamente manda la respuesta en formato JSON, sino que también no sabía que aquí podía haber. Excelente. Mi primer charla. Aquí también puedo ver, excelente. Como pueden ver, esto es Express con React. Entonces, el código no las va a explicar, pero básicamente puse unos pequeños comentarios ahí. Si ustedes intentan correr esto, no va a funcionar. Porque necesitarían que exista un componente home.js, que sería lo que queremos pintar, pero básicamente lo que tenemos es eso. Básicamente se define la ruta slash, que sería, ustedes entran al localhost slash y ya accederían a esta ruta. Después lo que vamos a hacer es leer el componente home que se encuentra en la carpeta components. Eh, lo siguiente que hacemos es convertir esta función de render to strings de React, y básicamente lo que estamos haciendo es convertir ese componente que está en la línea 18, que bien que yo lo puedo ver, lo convertimos a un string, y ya en estas líneas lo que hacemos es leer el contenido de ese string y reemplazarlo en el index. Y pues ya aquí hacemos un file system para hacer una lectura del archivo en formato pues, con codificación de UTF-8, y ya este final HTML es lo que vamos a mandar al cliente. Eso es todo. Así que ahí pueden ver cómo se hace client-side rendering, server-side rendering con Express. Con React, pues es básicamente lo mismo. Tenemos un componente, eh, lo convertimos de nuevo usando la misma función render to string, y se lo mandamos al cliente y se acabó. Esto es todo lo que toca hacer como vemos aquí, lo que les dije ahorita, estamos viendo una inyección de ese HTML desde el servidor hasta el cliente. Igual como se haría en client-side, pero aquí toca hacerlo como más verbose, porque el cliente no tiene acceso, el servidor no tiene acceso al cliente directamente.
Entonces no sabe que hay un HTML allá al que se le puede inyectar algo. También les hablé de el client-side rendering, que básicamente es lo mismo que van a ver acá, simplemente que aquí pues ya la del cliente, el cliente sí entiende, o sea, el navegador sí entiende que es HTML, el servidor no tanto, es lo mismo, tenemos un div con un ID que es root, y simplemente creamos un componente que se llama app, y le hacemos un append, que básicamente es más o menos lo que hace este React DOM.clearRoot, eh, hacer, buscar dónde está el ID que tiene ese root y pegarle con este render el componente. Esto es client rendering, que es lo que estamos, con lo que estamos familiarizados, yo diría que todos. Bueno, los que trabajamos con React. Ahí vamos. Los híbridos, pues diría que hay varios híbridos. El de React podría tomarse como híbrido. El ejemplo anterior de esa rendering, el de React podría tomarse como un patrón híbrido. Ahora, ¿cómo me devuelvo? No sé cómo compartirlo otra vez. Acá. Listo. Ah, bueno, no les hablé. Entonces, el Universal Rendering, pues básicamente es una técnica en la que el mismo código, que eso es la diferencia entre ambos, en el Universal Rendering, el mismo código de la aplicación se ejecuta tanto en el servidor como en el cliente, lo que permite generar contenido HTML completo en el servidor para enviarlo al cliente. De esta manera, el contenido es visible de forma inmediata para el usuario y lo que va a mejorar la carga de la página. Además, con Universal Rendering también se puede hacer, pues que se mejora la accesibilidad, ya que el contenido está disponible para los usuarios que tienen lectores de pantalla y otros dispositivos de asistencia. Por otro lado, que tenemos el Server-Side Rendering with Client Hydration, que básicamente es lo que implica la generación del HTML en el lado del servidor y la transferencia al cliente, pero en lugar de tener todo el código de la aplicación en el servidor y en el cliente, solamente se envía una versión reducida del HTML y el JavaScript una sola vez. Y ya cuando sucede esto, pues el navegador o el cliente toma el control y empieza a hacer la hidratación con los datos que necesitan. Estos pros y estos cons no se los voy a leer porque es muy largo, pero básicamente pues ahí están las ventajas y las desventajas de utilizar cada uno de estos patrones. Justamente ayer, por cuestiones del destino, que con EPM todo falla siempre, mi navegación a internet falló, bueno, mi conexión a internet falló y entré a Twitter como para verificar si tenía conexión o no y me encontré con esto. Como pueden ver, ahí en esta página hay varios loaders. Está este que está acá, que es el timeline, y están estas dos cajitas que están aquí al lado, en la parte derecha. Como pueden ver, hay contenido que ya se renderizó. El menú, por ejemplo, de la parte de izquierda se renderizó por completo. Al igual que mucho texto que hay en la página, se renderizó por completo. Eso quiere decir que se sirvió del lado del cliente, del lado del servidor, porque esto básicamente no va a cambiar. O sea, a menos que Elon Musk diga, yo creo que debe llamarse Messages y se llame Elon Messages, pues habría que hacer un refresco y borrar caché en el navegador para que eso se vea reflejado. Pero la carga inicial y estática de la página de Twitter se da de esta manera. Ya lo que es el timeline, el who to follow y los trending topics, sí son dinámicos, porque eso básicamente varía dependiendo de la región del país y obviamente el timeline va a depende del usuario. Esa hidratación se tiene que hacer del lado del cliente. Cuando el cliente detecta o el navegador detecta, está logueado este Pepito Pérez, entonces tenemos que hacer un fetch de data de Pepito Pérez, mostrarle a Pepito Pérez su timeline, mostrarle a Pepito Pérez a quién debería seguir y mostrarle los trending topics de su país. Entonces, esa hidratación se hace del lado del cliente. Y lo demás se sirvió del lado del servidor. Me di cuenta ayer, curioso. Como les decía, este patrón de renderizado, el static rendering, o que también se conoce como static site generation, llegó porque muchas veces nosotros no necesitamos del servidor para hacer básicamente nada. Nos vamos a un ejemplo, aprovechando y me hago publicidad a mí mismo. Tengo una página, un blog que lo hice con Astro y básicamente debería funcionar bastante rápido, pero básicamente está construido con Astro y yo aquí pues no tengo nada dinámico. Todos los posts se hacen con Markdown y los enlaces pues son enlaces de HTML normales. Entonces como pueden ver pues no es casi que
nada de demora y no hay tampoco refresco de la página de casi que nada. Y es porque básicamente con Astro todo eso es Markdown. Astro por debajo tiene una pequeña magia y construye todo eso. Y yo esto lo construyo, o sea, esto lo actualizo una vez cada 15, 20 días. Entonces, en temas de costo de servidor, pues para mí no tiene mucha implicancia porque igual esto está hospedado en Vercel. Podría hospedarse en Netlify o en GitHub Pages porque no tenemos servidor. Es HTML, CSS y JavaScript. Eso se sirve en cualquier server sin ningún problema. Entonces, volviendo a la charla, eh, ¿cuáles son los beneficios de utilizar Static Site Generation? La mejora en el rendimiento, ya que son sitios simples, estáticos y livianos, no requieren de un procesamiento adicional en el servidor. Un momento, se me perdió el puntero, pero es que no sé dónde está la otra pantalla, si lado izquierdo o el derecho. Madre mía, ya. Ya que no se requiere un procesamiento adicional en el servidor, el tiempo de carga de la página suele ser mucho más rápido. Esto puede mejorar significativamente la experiencia del usuario, reducir las tasas de rebote, que eso a las que han entrado con métricas y analítica, saben lo importante que es la tasa de rebote, y mejorar pues, la clasificación de los resultados de búsqueda. La seguridad, y es que como no necesitamos ejecutar código en el lado del servidor, los sitios web estos sitios web estáticos son menos propensos a sufrir ataques de vulnerabilidad de seguridad, como ataques de inyección de código malicioso o de scripting y demás. El costo de mantenimiento, como les decía, al no tener un servidor como tal dedicado para la aplicación porque no lo necesitamos, esto se puede hospedar básicamente en cualquier parte. Las contras, pues ya se los podrán imaginar. La funcionalidad es limitada, ya que ciertas características como autenticación de usuarios y personalización dinámica de los sitios, pues no se pueden dar porque esto se construye una vez, se monta el servidor y hasta luego. Entonces, si queremos personalizarlo, pues va a ser costoso. Lo mismo que existe una dificultad para actualizar el contenido por la misma razón. Y es que si yo creo un nuevo post en Markdown, básicamente tengo que hacer un build completo de toda la aplicación. Y pues eso cuesta. A mí no me cuesta nada porque eso pesa muy poquitico esos archivos de Markdown. Pero otro tipo de blogs que incluyen imágenes y demás, pues va a tener un costo. Lo mismo que para escalar. Con mucho tráfico, tienen que estar sirviendo archivos estáticos todo el tiempo, e incluso si están hospedados en un CDN, pues el CDN tampoco es gratis todo el tiempo y va a tener un costo. Creo que código no vamos a mostrar porque ya los mostré en la página. A raíz de esto, nació el Incremental Static Generation, que no sé realmente quién fue el que inventó esto. Tiendo a pensar que fue Next, y básicamente esto nació como para aliviar los problemas que tenía el Static Site Generation, que eran los que le mencioné anteriormente. Nació como una actualización para el Static Site Generation y para ayudar a los sitios estáticos a tener datos dinámicos y poder escalar de alguna manera, ya que por alguna razón pues, se podría llegar a necesitar datos dinámicos en alguna parte de la aplicación. Eh, Ahí están pues, los beneficios, carga dinámica, velocidad y disponibilidad de distribución. Creo que de ese sí tengo ejemplo. A ver, que también puedo ver acá. O sea, aquí están. Estos ejemplos tampoco creo que funcionen. Pero este primer ejemplo sí es con Next, pues básicamente es haciendo uso de las Get Static Paths, vamos a traer desde la base de datos todos los productos, eh, y simplemente pues aquí hacemos un mapeo de los productos, bla, 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 eso se retorna y, espérese, sí, eso se retorna y básicamente acá con Get Static Props pues obtenemos los productos desde la base de datos, se los mandamos al componente y se acabó. Eso también es una forma de hacer Incremental Static Site Generation. El que utilicé hace poco y me gustó bastante fue la evolución del Incremental Static Generation, que se llama Incremental Static Regeneration, que básicamente, no sé si tengo una slide sobre eso, no, pero sí tengo un incremental acá, ahí lo borré. Ah, no, es este.
Entonces, básicamente, como pueden ver, a diferencia de la request anterior, aquí tenemos un rivalidate, que básicamente esto cambia absolutamente todo. Con la versión anterior, nosotros todo el tiempo estamos, o sea, cada vez que el usuario ingresa a la aplicación, eh, automáticamente se hace esa ejecución de ese get static props y va a traer la información de la base de datos y se la manda al cliente y el cliente la pinta. Entonces, eso tiene el mismo problema de que si entran 10.000 usuarios, son 10.000 peticiones, que ya es problemático de por sí. Este incremental static regeneration, básicamente con este revalidate, lo que se obliga es que cada 60 segundos se hace la petición. Yo, en mi caso, tengo una página web y utilizo la API pública de GitHub para traer todos los repos que tengo, pero yo tengo este rivalidad y supremamente alto, porque como con la API pública de GitHub nada más permite como 50 ricos por día, pues yo nada más quiero usar todas. Yo nada más quiero usar 4 o 10 por día. Entonces lo que hago es que pongo este rivalidad supremamente alto y Next tiene una caché en la que cada 4 horas vaya a hacer fetch de esos datos. ¿Cuál es el problema que le han encontrado a esto? De que dos usuarios diferentes van a ver diferentes versiones de la página. Si uno visita la página en el minuto 3, a las 3:59 horas y el otro a las 4 horas. A las 4 horas ya se hizo un refresco de los datos. El que la hizo anteriormente, pues no va a haber ese cambio. Pero es brutal porque haríamos simplemente dos peticiones en 4 horas. Entonces eso permite salvar mucho tiempo de ricos al servidor. Ya vamos a terminar. Aquí llegamos a lo que me parece a mí más importante en este momento, eh, y es básicamente los React Server Components. Pues para los que tenemos con React es bastante revolucionario y sería bueno que le puedan a poner cuidadito. Básicamente, los React Server Components permite que el servidor y el cliente, o sea, el navegador, colaboren en el renderizado de la aplicación de React. Entonces, ahí dice como que considere el típico árbol de elementos de React que básicamente es el Virtual DOM. Y entonces, representar este árbol es bastante costoso. Entonces, básicamente, con React Server Components es posible que el servidor haga esta representación de algunos de esos componentes del lado del servidor y cuando ya los tenga listos, los manda al cliente y entonces ya no vas a actualizar desde el lado del cliente, sino del lado del servidor. Eh, Como muy seguramente se estarán preguntando, ¿cuáles son las ventajas de utilizar React Server Components? ¿O cuáles son las ventajas que tiene el renderizado en el servidor sobre el navegador? Y es que el servidor tiene acceso directo a fuentes de datos. Quiere decir, bases de datos, endpoints de GraphQL, al sistema de archivos de la máquina. Entonces, al poder obtener estos datos directamente, sin necesidad de pasar por un endpoint, pues los datos se van a tener mucho más rápido y lo vamos a tener disponibles mucho más rápido. Y el servidor, al poder hacer uso de estos módulos que son muy pesados, generalmente se habla de módulos que tienen que procesar componentes de HTML, Markdown y demás, son muy pesados del lado del cliente, mientras que en el servidor, pues eso es supremamente... Yo no estamos dando pantalla. Madre mía. No sé cómo volver a la presentación. Esta. Ahí está. Lo que les está hablando y bueno. Eh, y sí, es eso. Nos toca volver al código. Arriba donde. No, yo tengo totalmente diferente. Entonces, les muestro un ejemplo de lo que sería un React Server Component. Son ejemplos súper pequeñitos porque básicamente React Server Component sí. Entonces, básicamente lo que tenemos arriba es el típico componente
que se sirve del lado del cliente. Entonces, para poder hacer una, una nota con un Markdown, pues básicamente nos toca importar Mark y nos toca importar Sanitizer HTML, que entre los dos dan como 241 kilobytes. Si hacemos esto del lado del servidor, pues nos vamos a dar cuenta. Porque cuando mandemos la nota al cliente, pues ya el servidor se habrá descargado Mark, se habrá descargado Sanitize. Entonces no va a ser necesario que estos dos componentes estén en el bundle que se va a pintar en el cliente, porque el servidor ya lo hizo por nosotros. Entonces aquí nos vamos a ahorrar 240 kilobytes. Puede parecer poco, pero eso es un componente, básicamente es un componente estúpido. O sea, un componente mucho más complejo. Vamos a tener 5 o 6 imports más que van a sumar mucho más. Y si es solamente un componente, si tenemos 20 como es usual en una aplicación, pues claro, eso va a terminar sumando mucho. Ahora, no tiene sentido que todos los componentes sean server components, no tiene sentido. Hay algunos que claramente es más útil tenerlos del lado del cliente, pero componentes de este estilo, que necesitan acceder a endpoints y GraphQL y al sistema, RIA Server Components y se acabó. Ya vamos a terminar, tranquilos. No, pero ¿qué es esto? ¿Cómo es que no sé cómo manejar esto, hombre? Ya. Este para mí es de los más brutales, junto con el de React Server Components, y es de las de Island Architecture. Yo me vine a dar cuenta que existían gracias a Astro, aunque yo sé que no es el único que lo implementa, creo que también está algo que se llama como Marco, y básicamente lo que permite esta arquitectura, o este patrón, es que fomenta el uso de, o sea, nosotros no siempre necesitamos que una página tenga full interactividad. Simplemente hay pequeños pedazos de la página que son interactivos. Si por decir algo estamos haciendo la página de un evento, pues los speakers, eso es estático. Los sponsors, eso es estático. Por el contrario, podemos tener un pequeño cajón que sea de newsletter. Ese pequeño cajón es una isla y ese pequeño cajón es una isla dinámica. Entonces, ya se pueden estar empezando a dar cuenta la ventaja que tiene utilizar esta arquitectura, este patrón, y es que el bundle final que se le va a mandar al cliente es súper reducido, porque solamente estas pequeñas islas son las que tienen JavaScript. Lo demás se sirve contenido estático y entonces en temas de performance, pues ahí está, en el rendimiento. Es que reduce la cantidad de código JavaScript enviado al cliente y este código solamente consta del script requerido para el componente newsletter, no más. Que pues claramente es mucho menor que representar todo el DOM en un Virtual DOM, si hiciéramos lo mismo con React simple, porque básicamente ese Virtual DOM va a pesar un montón, y de hecho a React lo odias mucho por eso. En temas de SEO es lo mismo, da que el contenido es estático, se procesa en el servidor, las páginas son 100% compatibles con SEO, el contenido se prioriza, y la accesibilidad, como les había mencionado, también es súper importante, también se ve mejorada y pues como es un patrón basado en componentes, pues tiene la ventaja de otros componentes, que es, permite reutilización y fácil mantenimiento de los componentes. Este ni lo voy a explicar porque ni yo lo entiendo todavía, pero este es el de Kiwik, yo ya lo vi en funcionamiento en una charla que dio Manu, que es uno de los core maintainers de Kiwik, pero básicamente es brutal porque básicamente lo que quiere decir es, resumability en español es como reanudabilidad. Lo que quiere decir que si el servidor no tiene que encargarse del 100% del contenido, porque básicamente lo que hace es, el cliente tiene el contenido y se lo manda, el servidor tiene el contenido, se lo manda al cliente y se hace una serialización. No me pregunten qué es ni cómo se hace, pero básicamente es que todos los componentes se serializan de alguna manera y el cliente dice, ah, listo, el servidor me mandó esto, pero no me lo mandó todo por alguna falla, la conexión a internet, no había necesidad de mandarlo todo. Entonces el cliente dice, ah, me mandaron este pedazo. Como ya está, como los bordes del componente están serializados, entonces el cliente dice, listo, yo lo cojo desde acá y yo desde acá lo sigo completando. Eso es una cosa brutal. Pero es que o sea, yo les dejé un enlace de Builder.io.
les dejé un enlace de Builder.io para que lean. Los que no sepan, Builder.io son los que están construyendo Kiwik. Y esa gente, no sé cómo hacen, pero tienen los mejores ingenieros que yo he visto en mi vida y hacen unas publicaciones bestiales. O sea, todo lo que publica esa gente de Builder.io es oro puro. Y ahí pueden, ahorita o sea, dentro de los enlaces les dejo este donde explican qué es Resumability y cómo le patea al CULO a la hydration. Y entonces ya con esto, o sea, la mayoría de otros librerías y frameworks utilizan hydration para todo. Cubic utiliza Resumability y con eso les pateó la cara horrible. Capaz que Cubic no ha tenido mucha adopción porque es muy nuevo, pero les va a patear la cara durísimo a una mayoría de frameworks con esto. Estos, como les dije, ahí hay hydration por todo lado. Está streaming server side rendering, selective hydration, dynamic rendering, partial hydration, trisomorphic rendering, progressive hydration y hay patrones de renderizado hasta para tirar para arriba. Entonces es muy complicado de todos ellos porque son técnicas que muchas veces son implementadas por ciertos frameworks o ciertas librerías para casos muy específicos, entonces no hablar de ellos. Los enlaces, como les dije, esta animación no sé por qué salió así, pero me tocó leer un montón. Les recomiendo estos enlaces por ejemplo, este video de Alba, ella ya lo ha dado 2 veces y ella lo llama como una saga de infortunios de renderizado web. Y es porque como pudimos ver, cada patrón de renderizado de los que les hablé en la charla tiene un montón de desventajas y un montón de ventajas. Entonces, para ella es una saga de infortunios porque cada patrón nuevo que ha nacido intentando superar los retos que ha tenido el patrón anterior, pero a su vez también viene con complicaciones. Entonces, hasta el momento no tenemos un patrón que digamos, wow, ya con esto no tenemos ninguna desventaja, vamos solo todos. Entonces, para ella es una saga de infortunios. Este post es el que les hablaba de reanudabilidad versus hydration. Le patean la cara durísimo al hydration. Y para mí, este sería el enlace contigo, ya no lo van a ver. Es- Espérate. Este para mí es el enlace que más les voy a recomendar que revisen, de patterns.dev. No solamente hablan de patrones de renderizado, sino que también hablan de patrones de diseño, los modernos. Ustedes saben que existen un grupo de 20 patrones que crearon los de Gang of Four. Los patrones se aplican mucho en Java, pero en JavaScript no son tan utilizados. Y no, Adiós Mani creó esta aplicación hablando de los patrones de diseño que más se utilizan en JavaScript. Por ejemplo, aquí hay unos que sí vienen de esos patrones clásicos, como lo son el singleton, el proxy, el provider, prototype, observer y demás, pero ya que hay unos nuevos, como el patrón de módulo, el mixing, el high order components, el patrón de hooks, el flyway, el factory, compound y demás. Y también hablan de métricas de patrones de performance, que es supremamente importante. Eh, y ya no sé dónde está la presentación. Y ya, a ver dónde está. Ahora sí. Ya, mucho. Sí, ya hablé mucho.